Muy buenas tardes a todos. Gracias por conectaros, por estar aquí. Yo soy Irene Martín, soy vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Esclerodermia y vamos a dar paso a la segunda videoconferencia que este mes teníamos programada dentro del marco del mes en el que se celebra el Día de las Enfermedades Raras, que es el día 28 de febrero. Esta segunda videoconferencia creo que va a ser muy interesante para todos. Se llama Fenómeno de Raynaud y esclerodermia, ¿qué puedo hacer? Creo que es un tema que nos interesa muchísimo a todos los que estamos aquí, a todos los que estamos en la asociación y a todos los que tenemos conocidos que estén afectados por la esclerodermia. Y voy a dar paso a los doctores que van a llevar las riendas de esta conferencia. El doctor Iván Castelví, coordinador de la Unidad Funcional de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas y responsable de la Unidad de Esclerodermia del Hospital Sant Pau de Barcelona. Después Maika os lo introducirá, pero sí que he de decir que tanto él como la doctora Maika Freire, doctora de Medicina Interna en la Unidad de Enfermedades Sistémicas e Inmunopatología del Hospital de Santiago de Compostela, forman parte del Comité Científico de la Asociación Española de Esclerodermia. Un gran apoyo para esta asociación que nos da, lo que hace que dé rigor a toda esta información que intentamos proporcionar a nuestros socios. Ahora mismo ya se lo agradezco de antemano esta charla que nos van a dar, y a todos los que estáis conectados, pues comentaros que aparte de haber mandado vuestras dudas a través del correo que se había habilitado para ello, hay un botón en la pantalla, según vuestro dispositivo, lo veréis arriba o abajo, de preguntas y respuestas, pero a lo largo de toda la conferencia podéis estar lanzándolas y al final de la conferencia, de la charla, se responderá a todas ellas o se intentará responder a la mayoría de ellas. Y bueno, sin más, pues doy paso a Maika y a Iván para que comiencen cuando ellos quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene, y muy buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada quería agradecer a la asociación esta iniciativa. Realmente para nosotros es un honor el pertenecer al comité científico de la Asociación de Esclerodermia y lo es por muchas cosas, pero sobre todo por estas iniciativas, ¿verdad? Es un gusto colaborar con una asociación que uno de sus objetivos fundamentales es dar información científica a sus afectados. Hoy vamos a hablar del fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud, como todos sabéis, es muy importante en vuestra enfermedad. Es bueno, el síntoma más frecuente en los pacientes con esclerosis sistémica. De hecho, la mayoría de vosotros tenéis fenómeno de Raynaud en alguna medida. Y en muchos de vosotros, además, ha sido como ha empezado vuestra enfermedad. Estáis acostumbrados a convivir con él. Por lo tanto, estoy segura de que os va a ser de muchísima utilidad la charla de hoy, que nos la va a dar el doctor Castelví, que como ya nos comentó Irene, es reumatólogo, trabaja en el Hospital Universitario de Santa Creu i Sant Pau de Barcelona y es coordinador ahí de la unidad de enfermedades autoinmunes, pero además tiene una preferencia específica por la esclerodermia, porque él había hecho su tesis doctoral en esta enfermedad y ha desarrollado pues, una serie de actividades de investigación alrededor de ella, ¿verdad? A lo largo de estos últimos 15 años. Por lo tanto, es una persona que va a ser bueno, pues, excelente para hablarnos de ese tema. Y así más te dejo a ti, Iván, con la charla. Hola, buenas tardes a todos. La verdad es que es estar aquí un placer esta tarde con todos vosotros. Gracias, Irene, gracias, Maika, por vuestra presentación. Estas iniciativas son, creemos, de interés para vosotros como afectados, como enfermos o como familiares, pero no dudéis que también son de interés para nosotros como médicos que vemos este tipo de
de enfermos que sois vosotros, ¿no? Porque un enfermo que conoce bien lo que tiene, que conoce bien lo que puede pasar, pues facilita mucho el día a día cuando tenemos que atenderlo y dar lo mejor de nosotros mismos, que es lo que siempre intentamos. Y sin más, pues si os parece, voy a compartir la presentación en la que vamos a tratar pues lo que ha comentado Maika, ¿no? Y es uno de los temas que son sin duda importantes para la esclerodermia, como es el fenómeno de Raynaud, ¿no? Y qué podemos hacer delante de él. Es una charla que he planteado, como veréis, muy práctica y se trata de que todo el mundo entienda a qué nos referimos y todo el mundo entienda de una manera sencilla, de una manera didáctica, no hace falta tener una preparación específica, o así lo he preparado con esta intención de qué estamos hablando y cómo podemos afrontarlo, ¿no? Es evidente que primero, antes de centrarnos en la esclerodermia, pues hablaremos de lo que es el fenómeno o el síndrome de Raynaud, también de esa estrecha relación que existe, como podréis ver, entre el fenómeno de Raynaud y la enfermedad. Una pregunta que seguramente se plantea mucha gente, no los que ya sabéis que tenéis esclerodermia, pero sí a lo mejor alguien que tiene fenómeno de Raynaud y que está pendiente de estudiarse, ¿no? Si una persona que presenta este síndrome pues presenta siempre esclerodermia. Una vez estamos dentro de la enfermedad, pues es importante saber qué puede pasar si no le prestamos atención al Raynaud, y es algo que también vamos a abordar. Y por último, un par de puntos que van ligados, que es de cara al tratamiento del Raynaud y al tratamiento de sus complicaciones, ¿no? ¿Qué podéis hacer vosotros como enfermos, como pacientes? Y también qué podemos hacer nosotros, los médicos, las enfermeras, el personal sanitario, para ayudaros y entre todos pues intentar que este fenómeno, que este síndrome sea lo menos engorroso, que nos afecte lo menos posible dentro de nuestras vidas. Bien, pues vamos a hablar del fenómeno de Raynaud. Antes de nada, pues básicamente lo primero que os voy a comentar es que es un síndrome. No es propiamente, o no tendríamos que considerarlo propiamente una enfermedad, ya que puede aparecer, como veréis, en otros cuadros, no únicamente en esta enfermedad como es la esclerodermia, ¿no? Pero sí que sabemos que es un síndrome, un cuadro clínico, que tiene unas características muy bien definidas, que veremos un poquito más adelante. Y que básicamente lo que traduce este síndrome es que los vasos pequeños de sangre que tenemos en el organismo y que existen, que nosotros llamamos microcirculación, pues se afectan por una serie de diferentes causas, de diferentes factores. ¿Por qué se manifiesta en las partes sacras, como son dedos, manos, nariz, orejas? Pues básicamente porque estos vasitos de sangre es donde menos están protegidos a una serie de estímulos que pueden desencadenarlo, como veremos. Lo que sí que hay que tener claro es que podemos identificarlo con mayor o menor certeza, pero sí que sabemos que este síndrome está producido siempre como consecuencia de algo, que puede ser sistémico, o sea que afecta a todo el organismo, lo mismo que vemos que produce ese síndrome de Raynaud, o a veces localizado. Y la verdad es que el fenómeno de Raynaud tiene realmente, como médicos o nosotros que nos dedicamos a enfermedades autoinmunes, muchísima importancia, porque es un signo clínico que puede manifestarse en muchas de estas enfermedades autoinmunes y que lo que nos traduce es que se puede estar dañando pues, estos vasitos de sangre más pequeños del organismo, que llamamos microcirculación, y que son fundamentales, porque básicamente son los vasitos de sangre que hacen que se nutran las células de nuestros cuerpos. Bien, ¿qué es clínicamente? Muchos de vosotros lo sabéis, pero básicamente este síndrome es que frente a un estímulo, que generalmente se manifiesta mucho con el frío, pero hay otros estímulos como puede ser el estrés, lo pueden hacer, pues se atacan estos pequeños vasitos de sangre y se produce una vasoconstricción a nivel de estos vasitos de sangre. Y como se produce una vasoconstricción y por los vasitos de sangre lo que va es la sangre, pues esta sangre desaparece. Y al desaparecer, pues coge este color blanquecino en las partes agras. Posteriormente se produce una fase de que estos vasitos de sangre, al estar ocluidos y no dar
ese nutriente que necesitan las células del organismo, pues se libera una serie de sustancias que empiezan a volver a dilatarse estos pequeños vasitos de sangre y recuperan este color ya un poquito más azulado, libenoide o morado. Y por último, pues se recupera el color normal de los dedos como consecuencia de que se recupera el flujo. Una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta en el fenómeno, en el síndrome de Raynaud, es que no siempre se afectan todos los dedos y no siempre con la misma intensidad. Por ejemplo, estas son las fotos de una paciente que amablemente pues, me ha cedido que pudiera hacer estas fotos para poder enseñarlos a vosotros, en que vino el otro día, que hizo la verdad la semana pasada mucho frío en Barcelona por la mañana, primera hora, pues con un fenómeno de Raynaud, claro. Como podéis ver, ya estaba en una fase quizás más recuperando este tono azulado a nivel de los dedos de la mano izquierda y una fase más inicial a nivel de este segundo dedo de la mano derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre, seguramente, se va a afectar el mismo dedo, ya que las características intrínsecas de esos vasitos de sangre y según en qué cuadro estemos analizando si hay una enfermedad o no detrás de este fenómeno de Raynaud, pues harán que tengan más tropismo o como más apetencia para atacar unos vasitos u otros y manifestarlo más o menos intensamente. Y también es importante recordar que la recuperación de este fenómeno de Raynaud, de esa fase más pálida o blanca o la fase cianótica a una fase ya de que se recupera la circulación de manera normal, pues no siempre se da con la misma rapidez. Como podéis ver aquí, que ya os decía que inicialmente parece ser que este segundo dedo, que estaba en una fase más inicial de Raynaud en la mano derecha que no la que se ve en la mano izquierda, pues a la hora de recuperar, como podéis ver, la mano derecha se recuperó mucho más rápidamente de lo que estaba recuperándose la mano izquierda. Lo que quiero traduciros con esto es que es un síndrome que puede cursar con diferentes intensidades y con diferentes duraciones. Depende muchas veces del factor al que estamos expuestos que nos lo causa, pero también de la enfermedad o no presencia de enfermedad, ya que eso también determina la estructura, como veréis también un poquito más adelante, y la afectación que puede tener desde el punto de vista estructural y orgánico en estos pequeños vasitos de sangre. ¿Y por qué lo llamamos fenómeno de Raynaud? Pues lo llamamos fenómeno de Raynaud porque este señor, que era Maurice Raynaud, que era un médico francés, en el año 62, esto que parece muy claro para vosotros, que seguramente muchos de vosotros lo habéis sufrido durante gran parte de vuestra vida y que los que conocéis la enfermedad, aunque no lo sufráis, sabéis de qué hablamos, pues no se había descrito. Sí que este señor había descubierto que había una serie de pacientes, de enfermos que él trataba. Este señor era algo, en los años, en 1800, definir especialidades era difícil, pero seguramente era lo más parecido a un cirujano vascular este señor. Pues lo que había visto era que había una serie de enfermos que, según qué estímulos se les sometían, pues sufrían de este tipo de vasoespasmo, que afectaba a las partes más distales del organismo y él asumía que eran pequeños vasos del organismo y que esto, si no se trataba o si evolucionaba, pues podía producir, como podéis ver aquí en el título en francés, si sabéis francés, de una forma incluso alarmante, pues la gangrena simétrica de las extremidades, ¿no? Y se considera que se acerca bastante, si no bien no es exactamente lo que hoy consideramos fisiopatológicamente como fenómeno síndrome de Raynaud, pero sí que se considera que es la primera explicación científica a este cuadro de origen vasovascular y que se basa en vasoespasmo. Y curiosamente también a mí pues me llama la atención que, como podéis ver y todos sabéis, la bandera francesa, que tiene pues estos tricolores, se relaciona bastante precisamente con el fenómeno de Raynaud, de tal manera que esto Maika seguramente lo recuerda, cuando estudiábamos el MIR en su momento, la manera de recordar también las fases del Raynaud, pues decían que te acordarás de la tricolor francesa, ¿no? La fase blanca, la fase azul y la fase roja. Otra cosa que hay que decir del Raynaud, hablando de esta fase, de estas coloraciones, es que no siempre los enfermos explican o no siempre los enfermos presentan claramente las tres fases bien definidas. La primera fase blanca, la segunda fase azulada y la tercera fase roja. Sino a veces los enfermos explican únicamente bien dos de estas tres fases.
Sí que parece claro, y esto nos ayuda mucho a nosotros como clínicos, que tienen que haber como mínimo 2 de estas 3 fases. Una única fase pues iría en contra de un diagnóstico, disculpar, de fenómeno de Raynaud. ¿Y por qué se produce? ¿Por qué lo vemos exactamente? Pues ya os lo he introducido un poquito, pero en un par de imágenes os lo voy a mostrar un poco más práctico y más sencillo. Vasos de sangre tenemos desde el corazón hasta las partes más distales que tienen que comer todas las células gracias a esos vasos de sangre, que es donde van los nutrientes, pues muchísimos, de gran tamaño, como puede ser la aorta, y de pequeño tamaño, como son los capilares. Pues en el fenómeno de Raynaud, por una serie de factores que entraré ahora un poquito más adelante, lo que se produce es una oclusión como consecuencia de la activación de la pared muscular de estos vasos pequeñitos. Y lo que os decía, al producirse esta oclusión, pues desaparece lo que es la sangre, que es lo que le da la coloración que vemos a nuestros dedos. Y por tanto se coge pues esta constricción y esta constricción pues nos da esta coloración blanquecina. ¿Y por qué se produce esta vasoconstricción? Pues por una serie de mecanismos bastante complejos, algunos aún no bien conocidos del todo, pero básicamente, y para que lo entendamos todos, son 3 los factores importantes. Un factor muy importante y que de hecho es mucho más importante a la hora de presentar el cuadro clínico que a la hora de explicar los daños que pueden aparecer en los vasos si hay una enfermedad detrás de esto, es el sistema nervioso. El sistema nervioso a nivel periférico, hay una parte que se llama sistema nervioso simpático y como podéis ver en estas 2 imágenes, arriba serían, digamos, los vasitos, estos pequeños de sangre, los capilares de una persona que no tiene fenómeno de Raynaud. Y abajo los capilares de una persona que presenta fenómeno de Raynaud, que puede ser asociado o no a enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la esclerodermia, pues como podéis ver, la respuesta de estos vasos a los estímulos desde el punto de vista neurológico, como pueden ser estímulos de temperatura, pues está menos potenciada en condiciones normales por los receptores, que son menos, que en aquellos enfermos que tienen fenómeno de Raynaud. Y esto ya nos justifica en parte esta excesiva respuesta de contractibilidad de los músculos o de la pared muscular de estos vasitos que clínicamente hacen que veamos el fenómeno de Raynaud. Las imágenes que tenéis arriba son de microscopio electrónico de las estructuras vasculares estas más pequeñas. Como podéis ver aquí, de hecho, a la derecha de la pantalla, estos son los capilares a nivel microscópico y son las estructuras que se contraen y que se afectan por estos receptores. Pero ya os he dicho que son 3 factores y solo os he explicado uno. Y de hecho los otros 2 factores son mucho más importantes cuando hay una enfermedad reumatológica detrás y como por ejemplo es en el caso de la esclerodermia como veréis. Estos 2 otros factores son factores propiamente vasculares, o sea, las paredes de los vasos pequeños, los capilares, pues tienen unas células que las recubren por dentro, como si fueran una capa de pintura, y estas células, de todas ellas hay una que se llama célula endotelial, que al producirse, digamos, este estímulo de excitación y que activa estos receptores neurales que os he explicado antes, pues libera una serie de sustancias que también estimulan una respuesta que se llama vasoconstrictiva y que favorece que estos vasitos de sangre sigan siendo más pequeños como consecuencia de que estas sustancias actúan sobre el componente muscular de estos vasos, ¿no? Esto tiene su lógica porque aunque a veces es errónea la interpretación, pero lo que le transmiten estos receptores a la célula endotelial, a esta célula, es que está siendo dañada y como está siendo dañada, pues genera esta respuesta vasoconstrictora para evitar que, pues que le llegue por el flujo sanguíneo lo que la está dañando. Es un estímulo que interpreta mal, pero para ella tiene esa fisiopatología lógica, ¿no? de por qué se produce esto. Y por último, también hay una serie de factores intravasculares. ¿Qué quiere decir factores intravasculares? Pues hemos hablado de los receptores nerviosos que actúan sobre la pared del vaso, hemos hablado sobre la célula que está dentro de la pared del vaso y que genera sustancias, pero es que en el vaso, aparte de sangre, van otro tipo de sustancias. Aparte de los hematíes, de los glóbulos rojos, hay otros tipos de sustancias, como por ejemplo las plaquetas. Entonces, estas sustancias, si el vaso
genera una serie de respuestas o el vaso está dañado, pues pueden liberar las plaquetas, de hecho, cuando se juntan, pueden liberar una serie de sustancias que también favorecen esa vasoconstricción. Y por tanto, el acúmulo de estos tres factores, el desequilibrio que hay en condiciones normales entre estos factores neuronales o neurales, estos factores vasculares y estos factores intravasculares, hace que predomine mucho más la vasoconstricción, que la vasodilatación, que se tendría que producir de una manera más rápida y más eficaz, no se produzca y que clínicamente veamos ese fenómeno de Raynaud. Bien, ¿qué podemos decir en nuestro medio? Pues sabemos bastante de epidemiología del fenómeno de Raynaud. Para empezar, como podéis ver, afecta más predominantemente a mujeres que a hombres. Y es verdad que en países escandinavos, en países con temperaturas más frías, aunque esto con el cambio climático cada vez seguramente va a cambiar desgraciadamente más, pero sí que en estos países la presencia de síndrome o fenómeno de Raynaud se ha descrito incluso hasta en 1 de cada 5 personas habitantes de estos países. En España no es tan habitual, de hecho se calcula que es alrededor de entre el 3 y el 5% de la población puede presentar fenómeno de Raynaud, que como veréis después no quiere decir que tenga que presentar una enfermedad reumatológica, pero sí tienen este cuadro clínico. Se han definido una serie de factores de riesgo, de hecho no es nada inhabitual que cuando nos llegan los pacientes a las consultas que tienen Raynaud o los pacientes que tienen esclerodermia, pero que tienen familiares que no presentan esclerodermia, en ambos casos tienen antecedentes de algún familiar de primer grado que ha presentado fenómeno de Raynaud o que explica fenómeno de Raynaud. Por tanto, hay una cierta agregación genética. Hemos explicado también que es más frecuente en el sexo femenino, hay factores ocupacionales, hay fármacos, de hecho hay muchos tratamientos que se utilizan para diferentes enfermedades que pueden causar fenómeno de Raynaud como consecuencia de esta alteración de factores intravasculares y también de factores que afectan al sistema nervioso periférico en esta parte del vaso. Y de hecho también se han descrito una serie de estudios poblacionales diferentes en el que en hombres y en mujeres se han definido pues, diferentes factores de riesgo. Por ejemplo, en los hombres se ha definido claramente el tabaquismo, parece también que en las mujeres lo es, pero no tiene tanta fuerza, tanto poder estadístico de asociación como lo tiene con los hombres, y en las mujeres pues, se ha relacionado el estado marital y el abuso de alcohol. Bien, vamos a la segunda parte. Ya nos hemos puesto en contexto de qué es el fenómeno de Raynaud y por qué tiene una estrecha relación el fenómeno de Raynaud con la esclerodermia. No voy a hablar de por qué se causa la esclerodermia, porque esto daría seguramente para otro webinar, ¿no? Pero sí que os introduciré que dentro de lo que son todos los factores que están recogidos en la parte izquierda de la diapositiva importantes, que son pues, una alteración de las células, esta célula endotelial que recubre a los capilares, ¿no? Que es un componente vascular, junto con una alteración de la función de otros grupos celulares como consecuencia de este mal funcionamiento de la célula endotelial, junto con un mal funcionamiento de las células del sistema inmunitario, pues se dan una serie de características clínicas que nos conducen a las diferentes caras de la enfermedad. Pero sí que parece muy claro que en los primeros pasos para producirse la esclerodermia se daña inmunológicamente esta célula endotelial. Esta célula que os he dicho que es un factor muy importante a la hora de controlar la homeostasis, la fisiología normal de la microcirculación, ¿no? Y como consecuencia de esto, pues el fenómeno de Raynaud puede ser una manifestación muy precoz de la enfermedad y de hecho es una manifestación muy habitual, muy frecuente de la enfermedad, ya lo ha comentado Maika antes, ¿no? Además, en la parte, y esta es en la parte derecha de la diapositiva, este daño y este mal funcionamiento de la célula endotelial junto con estímulos externos que atacan a los vasos y que afectan fundamentalmente a esta parte neural de los vasos, pues esto se potencia mucho, se potencia mucho, se potencia mucho y nos da las diferentes complicaciones ya no únicamente vasculares, sino también fibróticas, se puede relacionar con complicaciones fibróticas de la enfermedad. Vamos, que resumiendo, os diré que el fenómeno de Raynaud es muy importante en la esclerodermia porque para empezar
y por lo que os he comentado del origen de la enfermedad, es como en ese incendio que vemos el humo. Quizás aún no estamos viendo el fuego, pero el fenómeno de Raynaud puede ser ese humo que nos está indicando que ya algo va mal. Y es más, también por el mecanismo de producción, es obvio que estos vasitos de sangre y esta célula endotelial no únicamente se va a dañar en los dedos o en el de las manos, de los pies, en los vasos de las orejas, sino que se daña en todas partes cuando hay una enfermedad como la esclerodermia. Y estudiar y ver los efectos que se produce a nivel de la microcirculación en un cuadro como el Raynaud, pues nos puede ayudar también a entender, y de hecho nos ayuda a entender fisiopatológicamente la causa del daño vascular en otras complicaciones de la enfermedad, como puede ser la crisis renal esclerodérmica, una afectación renal o la hipertensión arterial pulmonar. De tal manera que es fundamental estudiar bien el fenómeno de Raynaud. Después veremos cómo lo podemos hacer. Esto nos lleva a otra pregunta. Esta era una charla enfocada dentro de la esclerodermia, pero entiendo que habrá gente que no tiene esclerodermia y que la estará viendo, y la primera pregunta que se plantearán es si siempre que tienen Raynaud, pues hay esclerodermia detrás. Y aquí sí que no quiero asustar a nadie, porque para empezar, no todo cuadro que pasa en los dedos de las manos, en los dedos de los pies, en esto que llamamos partes acras, partes que están menos protegidas a estos estímulos de cambio de temperatura, pues es fenómeno de Raynaud. Hay otros cuadros que pueden serlo. Y además, la mayor parte de los fenómenos de Raynaud, síndromes de Raynaud, no se asocian a un daño estructural de estos vasos de sangre. De hecho, se asocian a una alteración de esta parte neural, que suele ser una alteración en el 90% de las veces, la mayor parte de las veces, una alteración benigna. Y ya os comento que a veces hay cuadros que pueden confundirse con fenómeno de Raynaud, y de ahí pues la clave es nuestra, ¿no? Como especialistas, para saber diferenciarlos, no únicamente con lo que nos explica el enfermo, porque incluso muchas veces la explicación clínica que nos da nos podría llegar a confundir. Esto que tenéis aquí en la tabla pues son básicamente digamos, los diagnósticos diferenciales que pueden cursar con afectación vascular más frecuente y que se pueden confundir más frecuentemente con Raynaud, lo que llamamos acrosíndromes, que es básicamente quiere decir que son aquellos síndromes que se supone que tienen una etiología con una importancia mayor o menor de la microcirculación en su implicación y que afectan a las partes acras, ¿no? Pues como puede ser pues, embolias o trombosis localizadas, como podéis ver aquí en este dedo de esta paciente. Hay cuadros que son como la perniosis. La perniosis es lo que todos conocéis como sabañones y que de hecho no es un fenómeno vasoconstrictivo vascular, sino es un fenómeno inflamatorio de la piel y que a veces se puede confundir con el Raynaud y que a veces puede presentar una misma persona que tiene sabañones, que tiene perniosis, que son estas imágenes que veis aquí, pues como más eritematosas, inflamadas, que a veces pueden picar, pueden doler. Pues una persona que tiene esto también puede explicar y puede presentar fenómeno de Raynaud, pero sin duda no implica la misma interpretación para nosotros que una persona explique Raynaud o que tenga Raynaud a que presente pues, un fenómeno inflamatorio a nivel de la piel como es la perniosis o los sabañones. Y dentro de cuando sabemos que ya es fenómeno de Raynaud, pues hay muchas enfermedades que pueden dar fenómeno de Raynaud. Insisto, 2 de cada 3 no hay ninguna de estas causas, pero en 1 de cada 3 sí. Y como podéis ver, sí que las enfermedades autoinmunes, fundamentalmente la esclerodermia es la que más prevalencia tiene de fenómeno de Raynaud. Yo siempre se lo comento a los compañeros que están aquí conmigo, a los estudiantes, que es difícil para mí creerme una esclerodermia, una esclerosis sistémica sin presencia de fenómeno de Raynaud. Otra cosa es que no tenga que ir a buscar porque el paciente no explica el fenómeno de Raynaud, entre otras cosas porque es un cuadro que no siempre se manifiesta con un dolor muy claro, hay mucha subjetividad a la hora de interpretar el dolor, cada paciente vive el dolor de una manera absolutamente diferente y si para ellos durante muchos años, y ya os he dicho que es un cuadro que puede aparecer muchos años antes que otras manifestaciones de la enfermedad, en el caso de la esclerodermia, pero también en el caso de otras enfermedades autoinmunes, pues si lo ha vivido siempre, si las manos se le ponen blancas de una manera exagerada y que no es para nada normal, pero para él ha sido normal siempre, pues a lo mejor no te lo explica el día que te va a ver.
Te explica cambios en la piel o te explica que se ahoga, pero no te explicará el fenómeno de Raynaud. Y a veces nosotros tenemos que ser más invasivos para que nos expliquen este cuadro. Pues como podéis ver, y por lo que os he explicado, que en la esclerodermia, por su origen, se altera una célula que es muy importante a la hora de explicar muchas de estas manifestaciones que causa el Raynaud, pues es prácticamente global la presencia de fenómeno de Raynaud. Pero se puede ver en otras enfermedades autoinmunes, se puede ver con la toma de diferentes fármacos. Un grupo grande de fármacos que produce fenómeno de Raynaud son los fármacos que se utilizan para tratar muchos cánceres. Esto también tiene su lógica, porque lo que intentan estos fármacos es que no crezcan vasos para que el tumor no se nutra, no pueda comer, ¿no? Y esto pues, puede afectar a la microcirculación y a veces se puede manifestar fenómeno de Raynaud. Pero hay otros fármacos más habituales y no utilizados en el cáncer, como son algunos beta bloqueantes que se utilizan para tratar pues, diferentes trastornos del corazón no relacionados con la esclerodermia. También pueden causar fenómeno de Raynaud porque tienen este efecto vasoconstrictivo. Enfermedades arteriales propiamente, de la pared del propio vaso y que no estén implicados estos tres factores que os he comentado, enfermedades de endocrino, traumatismos, diferentes enfermedades hematológicas, como algunos tipos de leucemias y de linfomas, y algunos que se ha visto que también está implicado y que bien no se sabe la causa, pero que se supone que es por esta alteración, es una disregulación de la parte neural del sistema nervioso a la hora de producirse. Por tanto, si tenéis Raynaud, lo más habitual es que no esté relacionado a ninguna de estas enfermedades. Si está relacionado a una enfermedad reumatológica, pues puede ser, que es lo más habitual y por eso de hecho lo estudiamos nosotros, ¿no? Lo estudiamos los que nos dedicamos a ver este tipo de enfermedades autoinmunes, pues que esté relacionado con alguna de estas, pero no únicamente tenemos que ir encegados a que va a ser una enfermedad autoinmune, sino que tenemos que pensar en otras causas. Bien, ¿y cómo estudiamos? Pues esto lo hacemos con una técnica que es muy sencilla y que se llama capilaroscopia y que muchos de vosotros seguramente os habrán hecho. ¿Y por qué estudiamos el fenómeno de Raynaud con la capilaroscopia? Porque nos permite ver la forma que tienen estos capilares. El razonamiento es muy sencillo. Es de hecho una prueba en vivo que no duele. Aquí podéis ver que es, de hecho, no se ve muy bien, pero es una sonda muy pequeñita que es como una especie de videomicroscopio que vemos los capilares. Estos son los capilares de sangre, esta parte más pequeñita de la circulación, que tienen que tener, si no hay daño en las células que recubren a los capilares por dentro, pues tienen que tener una estructura determinada. Ahora, si no vemos esta estructura, que esto es una capilaroscopia normal, ¿de acuerdo? Si esta estructura no la vemos así, si no la vemos alterada, pues de manera indirecta nos está traduciendo que hay daño de esta célula endotelial. Y cuando hay daño de esta célula endotelial, debido a la gran importancia de esta célula para justificar el origen de la esclerodermia, pues nos orienta mucho a que puede aparecer o puede haber detrás de un fenómeno de Raynaud con imágenes como estas que veis aquí a la derecha en la parte superior e inferior de la pantalla que queda a la derecha de vuestras imágenes, pues nos pueden orientar a que puede haber un cuadro como esclerodermia. Estas imágenes también os diré que no únicamente se ven en la esclerodermia y otras enfermedades autoinmunes, como pueden ser algunas enfermedades inflamatorias musculares, que a veces también nos las justifican, incluso otras enfermedades como el lupus o el Sjögren, a veces también nos puede decir. Pero sí que nos sirve, y teniendo en cuenta que el fenómeno de Raynaud puede aparecer muchos años antes que cualquier otra manifestación, pues ver estas imágenes en una persona que lleva un cierto tiempo de evolución del Raynaud, la imagen de debajo de donde se está haciendo la capilaroscopia nos deja muy tranquilos, porque quiere decir que no hay daño de las estructuras de estos capilares, pero las otras imágenes pues, nos hacen estar alerta y al menos tener un seguimiento de los enfermos. Bien, ¿hay que ignorar el fenómeno de Raynaud? Cuando una persona tiene síndrome de Raynaud, ¿hay que vivir de espaldas a él? Pues la recomendación, y sobre todo la recomendación en esclerodermia, es que no. Hay que ser muy consciente que el fenómeno de Raynaud puede ser muy invalidante y muy grave, como muchos de vosotros sabéis. ¿Por qué? Porque este vasoespasmo, cuando el vaso está alterado estructuralmente y está dañado, eso impide que se recupere el flujo de la sangre y que por tanto la nutrición de estos vasitos de sangre, de estos capilares,
pues queda comprometida. Y si queda comprometida, ¿qué pasa con los tejidos que tienen que nutrir? Pues se mueren. Y es lo que vemos cuando algunos enfermos presentan pues, úlceras digitales o necrosis digital, como podéis ver aquí, que es como un tipo de gangrena que se puede dar no únicamente en las manos, sino también en los pies o en otras partes del cuerpo. Por tanto, ser consciente de que una persona con esclerodermia, pero también sin esclerodermia, porque puede ser que aún no haya dado la cara a ninguna otra cosa, ¿no? Pero una persona que tiene fenómeno de Raynaud y esclerodermia tiene que ser específicamente cuidadosa a la hora de controlar o intentar cuidar el Raynaud. ¿Qué podéis hacer? Pues básicamente lo que podéis hacer tiene que ver con lo que podemos también hacer nosotros y es ir a una. Y es ir a una en una cosa que no es una única fase, sino que son 3 fases que se comportan como si fuera una rueda continua, como si el pez que se muerde la cola. Tenemos que disminuir la clínica de ese fenómeno de Raynaud, porque cuando hay un daño estructural de estos vasitos pequeños de sangre, evidentemente a más clínica, más daño en los tejidos y pueden aparecer las complicaciones. Si aparecen las complicaciones, hemos de tratar específicamente la complicación, pero no únicamente nosotros, también vosotros tenéis que tener mucho cuidado con vuestras manos. Y cuando han aparecido estas complicaciones, tenemos que prevenir que no vuelvan a pasar estas complicaciones, porque estas complicaciones, como son los fenómenos de gangrena o la úlcera digital, se sabe que una vez aparecido el fenómeno de Raynaud en un enfermo con esclerodermia que ha desarrollado úlceras, tiene muchos más números de volver a desarrollar úlceras. De ahí que la prevención también sea muy importante. ¿Qué os recomendaría yo? Pues lo primero es la concienciación. Podéis tener la esclerodermia, podéis tener un Raynaud importante con esa esclerodermia, pero igual que para la enfermedad es malo, pues evidentemente hay una serie de cosas que dependen de vosotros, no dependen de nosotros como médicos, ¿no? Y esas cosas las asumiréis fundamentalmente si sois conscientes del problema, que espero que esta charla sirva, entre otras cosas, pues para que seamos todos conscientes de que esto puede ser muy relevante, ¿no? Pues evitando, por ejemplo, estímulos desencadenantes. El frío es lo más habitual, ¿no? Pero también hay otros estímulos que se dan con cierta frecuencia, como puede ser el estrés. El estrés está muy demostrado que puede producir fenómenos de Raynaud muy importantes, incluso puede dar complicaciones. Evitar sustancias que dañen a la circulación. No os quedéis con las primeras diapositivas que he puesto que en los hombres el alcohol parecía que no se asociaba con un factor de riesgo. Bueno, el alcohol es un tóxico a nivel vascular, igual que el tabaco también es un tóxico a nivel vascular. Por tanto, tendremos que evitar esas sustancias que independientemente tengan un papel con mayor o menor protagonismo, nos pueden dañar los vasos de sangre. Y por tanto también es recomendable pues, disminuir radicalmente el consumo de tabaco y disminuir en la mayor parte de lo posible, sino radicalmente también el consumo de alcohol. Y también tener cuidado que hacéis, sobre todo con las manos y los pies. Las manos, y esto lo sabéis los que habréis tenido úlceras o cualquiera que tenga una herida en un dedo, siempre se va a dar el golpe en esa herida. Entonces es algo que hay que intentar evitar, tener mucho cuidado. Si no podéis evitarlo, a lo mejor sobreproteger o proteger la zona afectada. Y tener siempre las manos limpias, evitar traumatismos y estar protegidas al estímulo desencadenante, como puede ser el frío. Y de hecho hay una serie de medidas que son muy sencillas de realizar. Otra cosa que a veces no se recuerda es que el frío no únicamente pasa cuando estamos en invierno. El frío pasa cuando estás a 40 grados en Sevilla en la calle y entras en el Corte Inglés, porque se baja mucho la temperatura. Y se ha visto también que bajadas bruscas de temperatura de 7 o más grados pueden desencadenar fenómenos de Raynaud importantes. Y hay trucos, pues como por ejemplo, cuando estás en la calle y hace calor y vas a ir a un sitio que hace frío o al revés, meter las manos en los bolsillos. Porque eso te va a ayudar a termorregular a tu cuerpo de una manera que le permitirá aclimatarse con un mayor tiempo y con un tiempo que necesita más que una persona que no presenta este problema. Hay diferentes dispositivos que vosotros conocéis, guantes calefactables que pueden ayudar, como pueden ser estos que tenéis aquí,
Otro tipo de manoplas que también llevan resistencias y que ayudan a mantener las manos calientes. Otro tipo de resistencias que pueden ser desde baterías a sustancias geles que se calientan. Hay muchos dispositivos en el mercado al respecto, pero lo que es importante, lo que intenta todo esto, y esto es lo que hay que recordar, es que el objetivo no es dar calor, es fundamentalmente no perder el calor que tenéis en las manos. Y esto es lo que recomiendo. O sea, la evaporización es de las cosas que más desencadena el Raynaud porque baja la temperatura. De tal manera que a lo mejor es mucho más efectivo en una persona que tiene esclerodermia y que va a salir a la calle por lo que sea, si se ducha o se lava las manos, secarse muy rápidamente y después pensar en este otro tipo de medidas que no descuidar a lo mejor pues esa pérdida de calor que tenemos en cualquier tipo de actividad, muchas veces en el día a día. Y bien, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues aparte de reforzar estos mensajes, también tratar farmacológicamente, porque tenemos tratamiento para todas estas fases que os he dicho, desde la fase del fenómeno del Raynaud hasta la fase de las complicaciones del fenómeno del Raynaud, como son las úlceras digitales o la necrosis digital severa, lo que se conoce como gangrena. ¿Y por qué es importante esto para nosotros? Ya os he dicho, porque no únicamente es que aquellos enfermos que tienen úlceras hay que tratar ese problema, sino que se han relacionado con complicaciones más graves de la enfermedad, se han relacionado con la aparición de nuevas úlceras y mucho más rápido y con más número cada vez que aparecen. Y también se ha descrito, y como todos sabéis, que aquellos enfermos que tienen úlceras como consecuencia del fenómeno de Raynaud, pues tienen unas incapacidades muy importantes. Aparte se pueden complicar con infecciones, a veces ingresamos a los enfermos como consecuencia de esta complicación y realmente es un problema de incapacidad funcional muy relevante. De hecho hay encuestas, hay trabajos, aquí hicimos un trabajo en el que estuvo Maika, también quiero recordar, que era el Laudes, un estudio en el cual queríamos saber el impacto que tenían las úlceras en los enfermos con esclerodermia en España y pues impactaba más a lo mejor que otras complicaciones más graves de la enfermedad, porque está claro, las manos, que es donde muchas veces se cogen estas úlceras, las necesitamos prácticamente para todo, ¿no? Perdemos nuestra autonomía si no podemos contar con nuestras manos. De ahí la importancia de tratar correctamente el fenómeno de Raynaud y sus complicaciones. ¿Y cómo lo hacemos esto? Pues básicamente tenemos una serie de medidas. Primero, informar, que el enfermo conozca por qué es importante tratar el Raynaud. Tenemos unos tratamientos iniciales al respecto. Si esto no funciona o aparecen complicaciones, tenemos terapias más avanzadas y a veces hay algunos casos que hay que ir a la cirugía. Todo esto sin olvidar que a veces estas úlceras, estas complicaciones del Raynaud se infectan y hay que dar tratamiento antibiótico, que estas úlceras, como veréis, es muy importante también que haya enfermeras que las manejen o médicos que sepan manejarlas, porque no únicamente con el tratamiento cuando aparecen muchas veces no es suficiente, y que las úlceras y el fenómeno de Raynaud son dolorosos y por tanto también tenemos que tratar el dolor, porque si no tratamos el dolor corremos en el error de potenciar una de las causas de Raynaud, que es el estrés, y por tanto el tratamiento analgésico también es fundamental. Tratamientos farmacológicos que utilizamos sobre todo. En esta diapositiva tenéis en verde aquellos tratamientos, digamos, que tienen una evidencia científica, que hay estudios, ensayos clínicos que nos sirven para disminuir las crisis de Raynaud, para que estas crisis de Raynaud también sean menor en duración y para que estas crisis de Raynaud desarrollen menos complicaciones como son las úlceras. Lo más habitual que se utilice son los antagonistas del calcio, fundamentalmente el nifedipino o el amlodipino. Otros, como el diltiazem, también están muy utilizados. Sin embargo, esta primera línea de fármacos, que es lo más habitual, a veces no se puede tolerar bien. Uno de los problemas que tenemos con estos fármacos es que no únicamente se centran en vasodilatar, porque el efecto que tienen estos fármacos es evitar que esa célula muscular del vaso se contraiga y lo que hace es dilatarla, pero muchas veces estos fármacos no la hacen en esta parte tan periférica del aparato circulatorio, lo pueden hacer en otras partes centrales. Y si lo hacen en otras partes centrales, lo que causan son hipotensión. De hecho, son fármacos que se utilizan muchas veces para tratar la hipertensión arterial.
Hay una complicación añadida y es que muchas veces el fenómeno de Raynaud, ya os he comentado que es más habitual en mujeres, cuando pasa en mujeres jóvenes, generalmente las mujeres jóvenes tienen tensiones más bajitas y esto nos limita mucho pues, poder utilizar estos fármacos. Pero si la tensión es correcta, si la tolerancia es buena, sin duda es la primera línea de tratamiento que utilizamos en la esclerodermia siempre. Y cuando un fenómeno de Raynaud no está asociado a ninguna enfermedad reumatológica, pero es muy relevante clínicamente, también lo aplicamos. En el caso de que no podamos dar, vamos a otras herramientas no tan efectivas, pero que han demostrado utilidad desde un punto de vista científico, con estudios clínicos, como es el losartán, que es un fármaco que se utiliza también para la tensión arterial, nos puede servir. La fluoxetina, que es un antidepresivo, cuando vuestro médico, el internista o el reumatólogo que se cuide de la enfermedad, os pauta a lo mejor fluoxetina, no os está diciendo que tenéis depresión, aunque sea un antidepresivo, sino que lo que hace la fluoxetina es inhibir la recaptación de una sustancia que se llama serotonina, que a nivel del sistema nervioso central sí que es verdad que va muy bien para el ánimo, pero a nivel de la circulación de esos pequeños vasitos de sangre, la serotonina tiene un potencial vasoconstrictor, constriñe esos vasos de sangre, de tal manera que si inhibimos esa recaptación tenemos un efecto beneficioso en la circulación periférica. Hay otros fármacos que se han probado, como podéis ver, los nitratos tópicos, se hacen pomadas a veces para gente que tiene Raynaud, que se aplican y pueden ir con mayor o menor tolerancia también. Se han probado medicaciones para el colesterol, las estatinas, para proteger, para intentar disminuir ese fenómeno de Raynaud. Otras sustancias vasodilatadoras, como la pentoxifilina, la N-acetilcisteína, antiagregantes, porque ya os he comentado que hay otras sustancias que van dentro de los vasos de sangre junto con los glóbulos rojos. Las plaquetas, cuando se agregan, liberan sustancias vasoconstrictoras, como puede ser la misma serotonina, y pues evidentemente tiene su lógica que si damos una medicación para evitar que se agreguen las plaquetas, pues evitaremos a lo mejor que se liberen más sustancias vasoconstrictoras. En el caso de que haya algunas pequeñas ulceritas, la vitamina E tópica puede ir bien, y en el caso de que haya isquemia digital grave, como la gangrena, pues la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular, pues también la utilizamos muchas veces. Cuando con esto no es suficiente o aparecen complicaciones como las úlceras o la isquemia digital, tenemos que ir, digamos, a fármacos que son, desde un punto de vista vasodilatador, más específicos y más potentes. Y, de hecho, lo que utilizamos, y aquí pues va con la diapositiva aquella de las primeras que os he puesto que ligaba que cuando tenemos la afectación vascular del fenómeno de Raynaud, a veces la podemos relacionar con otras afectaciones vasculares de la enfermedad, como puede ser la hipertensión arterial pulmonar, pues aquí utilizamos básicamente fármacos vasodilatadores que se diseñaron en su momento inicialmente para tratar esta hipertensión arterial pulmonar. ¿Y por qué lo hacemos? Porque estos fármacos van muy bien, también nos pueden ir muy bien al efecto que tienen desde el punto de vista periférico por su mecanismo de acción. De hecho, lo que hacen estos fármacos es potenciar el efecto vasodilatador del organismo, y esto es lo que hacen las prostanoides, las prostraciclinas, que veis aquí, y es uno de los tratamientos de elección cuando tenemos úlceras digitales o tenemos isquemia digital grave, gangrena, o cuando hay cuadros muy severos de fenómeno de Raynaud. Y también tenemos fármacos que lo que hacen es disminuir el efecto vasoconstrictor que tenemos en el organismo. Por ejemplo, la célula endotelial, cuando se daña, libera una sustancia vasoconstrictora que se llama endotelina de tipo 1. Pues uno de estos fármacos o un grupo de estos fármacos, como es el Bosentan, que es uno de estos fármacos, bloquea el efecto de esta endotelina porque esta endotelina tiene un efecto vasoconstrictor sobre las células musculares muy importante que potencia pues, ese daño de vasoconstricción que se puede manifestar a lo mejor con el fenómeno de Raynaud. Y también, pues lo que hacemos también con otro grupo de fármacos es intentar que la célula muscular lisa, en vez de estar contraída, esté relajada. Para que esté relajada, necesitamos que tenga una serie de sustancias, como es una cosa que se llama el GMP cíclico, y para que se estimule el GMP cíclico y no se degrade, pues damos inhibidores de la enzima que degrada esto, que son los inhibidores de la recaptación de la inhibidores
de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y que es este fármaco que pone aquí que se llama sildenafilo. De tal manera que tenemos herramientas que nos han demostrado ser útiles en fases más avanzadas. ¿Y qué pasa cuando con el tratamiento farmacológico, cuando intentamos modular ese efecto vascular, no es suficiente con fármacos? Pues a veces hay que intentar actuar, aunque cada vez se hace menos, sobre el efecto del sistema nervioso, disminuir ese efecto neural a nivel local. Y hay técnicas quirúrgicas como la simpatectomía digital, que sirve para disminuir, para cortar básicamente los nervios que producen pues esta estimulación de estos receptores y que potencian el daño del fenómeno de Raynaud. Estas son técnicas, ya os digo, que hoy en día no se utilizan mucho, aunque a veces se utilizan y que quedan localizadas, si es verdad, a enfermos que tienen enfermedades reumatológicas como la esclerodermia. Y nunca olvidar el tratamiento local. Esto sí que es muy importante. No únicamente cuando hay úlceras digitales, con dar pastillas o con dar tratamientos endovenosos o con hacer simpatectomías es suficiente. Cuando hay una úlcera hay que evitar que esa úlcera esté infectada, hay que estimular el crecimiento de los bordes y como podéis ver, pues lesiones a lo mejor con tapones necróticos como el que hay aquí que no van bien, si limpiamos esa úlcera y somos cuidadosos con el tiempo, pues detrás de esto había un taponcito de calcio, había una calcinosis aquí, y se puede conseguir una curación prácticamente total. Esto es importante porque antes de este abordaje, de que tuviéramos claro esto, y que hay, os he puesto una foto con Susana, que es la enfermera que me ayuda muchísimo, a mí que está conmigo en la consulta, pero antes de que tuviéramos esto, muchas de estas lesiones, muchos de estos tapones necróticos se infectaban. Y una infección en un dedo de un enfermo que tiene esclerodermia y que ya tiene la circulación muy afectada, pues como podéis pensar, puede hacerse muy grave y pueden acabar a veces en amputaciones, desgraciadamente. Por eso el tratamiento tópico de la úlcera es muy importante. Y para acabar, ¿qué me gustaría que se quedara remarcado, o que creo yo importante que quedara remarcado? Pues que el fenómeno de Raynaud no es una enfermedad, es un cuadro clínico, es un síndrome, el que nos indica que hay una alteración de la microcirculación y lo que hay es un espasmo de esta microcirculación que es exagerado, que la mayor parte de las veces es un cuadro que no es maligno, que no se asocia a una enfermedad reumatológica, que no se asocia a nada, pero sí que algunas veces se asocia a enfermedades reumatológicas y de hecho es un signo de alarma que nos hace estudiar si un paciente puede presentar una enfermedad reumatológica o no, que la esclerodermia es muy frecuente, prácticamente universal, la presencia del fenómeno de Raynaud, que para estudiarlo es muy importante la capilaroscopia. Todo enfermo con fenómeno de Raynaud, esto lo podéis decir a los médicos de cabecera si tenéis Raynaud, que os envíen a hacer una capilaroscopia. Es una técnica que es muy sencilla de hacer y da muchísima información, que es muy importante, como todo en la vida, pero aquí también, ser consciente de lo que puede implicar no conocer el Raynaud o no hacer específicamente una actitud mental de evitar los problemas cuando uno tiene fenómeno de Raynaud, como puede ser evitar el tabaco, evitar traumatismos, como hemos comentado, etcétera, y que tenemos tratamientos efectivos para el manejo. Pero sin duda el tratamiento no únicamente es una responsabilidad del médico que os lleva, sino es una responsabilidad de todos, del enfermo también a la hora de curarse las manos para evitar que aparezca el fenómeno de Raynaud. Y sin más, pues estoy a disposición de intentar solucionar las dudas que tengáis. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias, Iván, y enhorabuena, porque has hecho una charla realmente muy clara, práctica y seguro que ha ayudado a los que la han escuchado en muchos aspectos. Nos han llegado realmente bastantes preguntas ya, y si quieres empezamos. Empezamos con una que me parece muy, muy interesante, que es de Rosa María Codejón y nos dice si se puede tener Raynaud en el estómago, porque dice que cuando hace frío le duele el estómago bastante y dice que si pone calor se le pasa el dolor, ¿no? Entonces, aprovechando esta pregunta, si pudieras hablar un poquito de la angina mesentérica o la angina de pecho desencadenada por fenómeno de Raynaud, yo creo que les puede ayudar. Gracias, es muy buena pregunta, Maika. Gracias, Rosa. La verdad es que una de las cosas que
he comentado por encima, pero que es interesante remarcar aquí a raíz de tu pregunta, es que obviamente dentro de la esclerodermia, dentro de la enfermedad, el fenómeno de Raynaud que vemos en manos, en pies, nos traduce la salud de los capilares, de los pequeños vasos del organismo que están en todas partes, no únicamente en las manos y en los pies. Y sí que puede ser que aunque no tengamos un estímulo frío tan claro, porque hay vísceras que están más protegidas de esto, ¿no? Como puede ser el estómago o el corazón, pero sí que tenemos un estímulo que desencadena el Raynaud y lo sabemos que es el estrés, pues se ha descrito, de hecho, a nivel cardíaco, anginas como consecuencia de la afectación microvascular del Raynaud. Y hay pruebas de imagen, hay estudios que nos demuestran que los vasos, los pequeños vasos del corazón, pues en la gente que tiene esclerodermia, incluso aunque en aquel momento no expliquen ningún tipo de molestia, no tienen la perfusión, no pasa la sangre con el volumen que tendría que pasar, que pasa en una persona que no tiene esclerodermia, ¿no? Entonces, esto en el estómago sí que es verdad que no está tan estudiado como en el corazón o como en los vasos intestinales, que comentaba ahora Maika, que también se puede dar, de hecho también se puede dar, pero tiene su lógica. De hecho, cuando analizamos la afectación gastrointestinal, que donde es la más habitual es el esófago, ya lo sabéis, después vienen otras partes del tubo digestivo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una categorización, digamos, patológica, que esto quiere decir que cómo empieza el daño y qué orden sigue el daño, y dentro de esta categorización patológica, curiosamente, se parece mucho a nuestra categorización del Raynaud. O sea, hay un componente del sistema nervioso, pero hay un componente vascular muy importante, ¿no? Independientemente de los problemas de sangrado a nivel tubo digestivo que pueden haber por otras causas de la enfermedad. Entonces, lo que te puedo decir, Rosa, es que cuando una persona explica dolor de estómago en relación a la esclerodermia, el médico lo primero que va a pensar no es que es fenómeno de Raynaud, va a pensar otras complicaciones de dentro del tubo digestivo, seguramente erosión de la pared a nivel gástrico o el esófago, que es lo que es más habitual. Pero esta clínica que explicas tú no deja de ser real. De hecho, hay un cuadro que es el espasmo esofágico, que también se puede dar en el fenómeno de Raynaud, que se altera la motilidad del músculo y evidentemente la motilidad de la musculatura lisa del esófago pues se alterará si no está bien irrigada, ¿no? Decirte que esto curse con crisis espasmódicas claras como son en el Raynaud que estudiamos en las manos, ya te digo, esto no está estudiado, pero evidentemente tiene su lógica y seguramente tiene su explicación ahí, ¿no? Que te mejore con el calor o no, esto también podría ser que la vasodilatación te mejorara, pero también es verdad que el estímulo caloroso, por el efecto que tiene en algunos receptores del sistema nervioso, también te puede producir esa sensación de bienestar, de beneplácito, ¿no? Y que a lo mejor estés interpretando tú un beneficio que a nivel vascular no hemos comprobado, ¿eh? Por eso que dices que te pones Carlos. También es verdad que hay que tener mucho cuidado con esto porque a veces hay cuadros, digamos, de que como consecuencia que los vasos, porque aquí hemos hablado del fenómeno de Raynaud, que es un cuadro clínico que se relaciona con los capilares, pero a nivel intestinal hay vasos que no son tan pequeños, que también se pueden dañar, que también se afectan en la enfermedad y que pueden dar con clínica de dolor abdominal, ¿no? Por eso hay que ser muy cauto en este aspecto. Pero ya te digo yo que desde un punto de vista fisiopatológico, igual que se afectan los capilares en otras partes, ¿no? Igual que se afecta el fenómeno de Raynaud, pues los capilares en otras partes se pueden afectar y de tal manera podría tener su lógica. Pero aquí sí que entra un diagnóstico diferencial muy diferente, o sea, muy amplio. Vamos, que yo en un paciente mío que me explique eso, no le diré que Raynaud del estómago y me quedo tranquilo, ¿sabes? Iría a buscar otras cosas. Pregunta también Rosa, que nos comenta, ¿no? Que le salen unas grietas profundas y muy dolorosas en las manos y en los pies con el frío y qué podría hacer para mitigar ese dolor. Es una buena pregunta también. Desde el punto de vista de molestia para los enfermos, lo explican mucho, las grietas o las paroniquias, que llamamos desde un punto de vista científico, son muy molestas y son muy dolorosas, ¿no? Desde un punto de vista conceptual, nosotros no las consideramos úlceras en sí, ¿no? Es una alteración, digamos,
que va previa o menor, no siendo menor, entenderme bien, sino que no es tan grave como la úlcera, que la úlcera básicamente hay una pérdida de sustancia del dedo. Ya puede ser mayor o menor. En las grietas no se considera que haya una pérdida de sustancia, sino más bien que es, pues eso, una grieta, una herida, ¿no? Una herida incisa, podríamos decir, ¿no? En este caso, básicamente, lo que te recomendaría es tener siempre las manos no secas, sino hidratadas, lo máximo hidratadas posible, porque se ha visto que la hidratación favorece la curación de estas grietas, ¿no? De estas paroniquias, y utilizar sustancias como la vitamina E. La vitamina E sí que tiene incluso un cierto efecto analgésico. Cuando esto, insisto, es aquella diapositiva que os he puesto, que son 3 cosas, ¿no? Evidentemente, si tú tienes esclerodermia, tendrás Raynaud. Si tienes Raynaud, estas grietas evidentemente pueden tardar más en curar, por tanto lo que hay que hacer también no es únicamente un abordaje de esto, sino un abordaje correcto del fenómeno de Raynaud. Tratamiento farmacológico con vasodilatadores, con otros fármacos si no los toleras, y las medidas para proteger las manos de los cambios de temperatura. Pero tan local como dices, manos limpias, manos hidratadas y un poquito de vitamina E te iría bien, que hay muchos productos hoy en día en el mercado. Muy bien. Lola García nos pregunta por qué se produce la calcinosis y si los oxalatos en los alimentos pueden empeorarla, pueden producir más calcinosis. Pues la verdad es que los oxalatos en los alimentos en principio no tendrían por qué producir más calcinosis, no irían por ahí los tiros, sino que en el Raynaud de la esclerodermia y la calcinosis de la esclerodermia son una traducción de daño de la microcirculación. De hecho, cuando aparece calcinosis en la esclerodermia, porque causas de calcinosis hay muchísimas, hay diferentes mecanismos de origen de la calcinosis, ¿no? Pero en la esclerodermia predomina uno que llamamos que es calcinosis distrófica. Y esto quiere decir que los vasos de sangre, como consecuencia de que están alterados los vasos más distales y están dañados, que no únicamente en los dedos de las manos, insisto, los vasos que pueden ser en otras partes, por eso aparece la calcinosis no únicamente en las manos, sino en otras partes del cuerpo, pues al destruirse hay diferentes sustancias, diferentes detritus que se calcifican y se acumulan en esas zonas que se han destruido. Por tanto, lo que nos traduce la calcinosis es un estadio más avanzado de daño de la microcirculación, a modo de resumen. Evidentemente, tratar la calcinosis es un mundo aparte, o sea, no tenemos terapias que hayan tenido tanto éxito como hemos tenido con las úlceras o con el tratamiento del fenómeno de Raynaud para tratar la calcinosis. De hecho, el único tratamiento de éxito es la cirugía, pero no siempre se puede hacer cirugía, según en qué sitios es muy, muy complicado, ¿no? Ese es el único tratamiento de éxito que tenemos. Se prueban diferentes fármacos desde un punto de vista de tópico, inyectables, incluso a nivel endovenoso o a nivel oral, pero el éxito de estos fármacos no es muy bueno. Por tanto, una vez tenemos calcinosis, lo que tenemos que hacer, y va ligado con lo de Rosa, es tener un buen control del fenómeno de Raynaud. O sea, que el fenómeno de Raynaud se manifieste lo menos posible, que aparezca lo menos posible, porque a mayor salud de la microcirculación, menos aparición de calcinosis. Muy bien. Voy a juntar aquí unas preguntas sobre terapias distintas a las que has comentado, porque son terapias realmente que están menos probadas, ¿verdad? Hay menos estudios. Por ejemplo, nos pregunta Elías Arrey sobre la neuroestimulación medular, nos pregunta Lola García sobre la cámara hiperbárica, y había aquí Inmaculada Pasamón, nos preguntaba sobre el Botox. Cualquiera de estos 3 terapias pues tienen muchísimo menos soporte científico detrás, ¿verdad? Yo no sé si puedes comentar algo así de forma general. Gracias, Maika. Sabía que iba a salir esta pregunta seguro, porque sé que en la asociación se ha comentado varias veces, de hecho, pero no las he puesto con intención por lo que comenta Maika, porque digamos que cuando recomendamos un tratamiento con una cierta vehemencia, tenemos que tener una cierta evidencia detrás de que funciona, ¿no? Y de que no estamos haciendo cosas de que no van bien. Sí que es verdad que si no va bien, hay una serie de terapias de soporte que nos pueden ayudar. Y yo creo que estas 3 terapias que habéis comentado, como tratamiento principal del fenómeno de Raynaud,
No como tratamiento principal de las úlceras, no, pero como tratamiento de soporte en aquellos casos de fenómeno de Raynaud que evoluciona mal, complicado, con muchas crisis, muy limitante, o con enfermos con úlceras muy graves, podrían tener su utilidad. Sí que desde el punto de vista del Botox, de la toxina botulínica, tanto que se ha utilizado para Raynaud como para úlceras, como la terapia neural, que es una cosa que tiene menos evidencia aquí, pero tiene su lógica, porque lo que hacen es actuar sobre este sistema nervioso, o sea, ese componente del sistema nervioso que acentúa el fenómeno de Raynaud. Claro, estos dos tratamientos actúan sobre una pata de estas tres patas que producen el fenómeno de Raynaud, que dentro de la esclerodermia, y ahí voy, no es probablemente la pata más importante. La pata más importante dentro de la esclerodermia es la lesión endovascular, esa lesión de la célula endotelial. De tal manera que no estamos atacando el problema de raíz, sino estamos atacando un actor secundario, por decirlo de alguna manera. Sí que es verdad que, insisto, en algunos casos, de hecho yo lo he utilizado alguna vez, el Botox, con el servicio de rehabilitación de nuestro hospital, en casos desesperados, no os voy a engañar, y que tenemos una cierta respuesta positiva, ¿no? Respecto a la cámara hiperbárica, desde el punto de vista del Raynaud yo no lo recomendaría, sí que se ha hablado desde el punto de vista de curas de úlceras, ¿no? Por digamos, el microambiente, porque lo que hace la cámara hiperbárica, ya lo saben, es actuar sobre puntos de oxigenación, cambia la cantidad de oxigenación en ese ambiente donde está el enfermo, ¿no? Cambia la oxigenación, cambia las presiones y por tanto sí cambia la oxigenación. Entonces sí que se ha visto en algunos enfermos con úlceras e infecciones graves de otras causas, en enfermos de unidades de críticos fundamentalmente, que puede ayudar a curar esas úlceras, y hay casos que se han documentado de que pueden ayudar a curar a úlceras también de enfermos con esclerodermia. Sin embargo, y hablando ya de úlceras, ya no hablo del fenómeno de Raynaud, del tratamiento de la parte nerviosa de Raynaud, como os he comentado antes, hablando de úlceras, hay que tener en cuenta que las úlceras hay que tener mucha paciencia en la curación, o sea, no es un proceso rápido de curación. Entonces, interpretar, o sea, un estudio que nos interprete si una úlcera se hubiera curado igual de rápido en cámara hiperbárica que fuera de la cámara hiperbárica, esto no lo tenemos. Y claro, esto da muchas limitaciones, entre otras cosas porque el acceso a la cámara hiperbárica es muy difícil. Son dispositivos que no están en todos los centros, ni mucho menos. De hecho, nosotros en nuestro hospital, que es un hospital de alta complejidad, no tenemos cámara hiperbárica, ¿no? Me atrevería a decir que es el único dispositivo de alta complejidad que no tenemos, ¿no? Y que se utiliza para muchas otras cosas, ¿no? O sea, no veo una accesibilidad real y práctica, y de hecho no imagino un fenómeno de Raynaud con las un paciente con úlceras con las alternativas que tenemos hoy en día, que su curación vaya a ser la cámara hiperbárica. A lo mejor en un futuro, con otros protocolos, tiempos de exposición menor, etcétera, se puede conseguir, no lo sé, pero eso está por demostrar. Muy bien. Nos cuenta Alessandra Portales, si tener un Raynaud puede empeorar una insuficiencia, ya pone venosa crítica, pero probablemente se refiere a arterial, ¿verdad? En miembros inferiores. Cuando coexisten, ¿verdad? Un problema arterial severo con fenómeno de Raynaud severo, ¿verdad? Que complica muchísimo las cosas. Nos cuenta si requiere una atención adicional especial. Pues un beso a Alejandra, que hace mucho que no la veo, le mando un abrazo muy, muy grande. La verdad es que sí, es que el fenómeno de Raynaud obviamente es un cuadro que afecta a la microcirculación, pero si se afectan vasos más grandes, al fin y al cabo no estamos hablando de otra cosa de cañerías que tienen diferentes tamaños que llevan un flujo. Si tú tienes una cañería mayor que ya limita el flujo, pues llegará menos flujo a ese vaso pequeño, y si ese vaso pequeño se contrae por lo que sea, pues clínicamente también va a ir peor. En estos casos yo creo que es fundamental descartar lo que llamamos arteriopatías obliterantes, obstructivas, y es fundamental la clínica que explique el enfermo, porque el enfermo que presenta estos cuadros no tiene únicamente fenómeno de Raynaud, sino cuando pasa en enfermedad en piernas, en miembros inferiores, suele presentar lo que llamamos claudicación, ¿no? Pues estudiar esa claudicación con un vascular, con
con un cirujano vascular es fundamental, tenemos que tener contacto con cirujanos vasculares porque el abordaje es diferente, o sea, el abordaje del vaso mayor o del vaso no tan pequeño no es el mismo que el vaso que se daña por fenómeno de Raynaud, pero sin duda que sí que lo puede complicar. Otra cosa es el tema de la insuficiencia venosa. La insuficiencia venosa interviene en otros factores y ahí sí que es verdad que también obviamente cualquier tipo de mala circulación puede favorecer que no se dé de manera adecuada el retorno venoso y manifestarse más, ¿no? Pero digamos que, para hacerlo muy simple, la circulación, desde el punto de vista de vasos, tiene dos partes, que es la base arterial, que es la sangre que va rica con oxígeno y que es la que comen las células, y la sangre venosa, que es la sangre que ya no lleva oxígeno y que es, digamos, la que ya ha pasado por la nutrición. Es como si estás en una cadena de comida y vas con la bandejita y la sangre arterial es que te ponen las cosas, tú comes, y la sangre venosa es cuando dejas la bandejita vacía en el carro y se lo llevan a otro sitio, ¿no? Entonces, los problemas de circulación venosa, insuficiencia venosa, sí que pueden ser mucho más plurifactoriales, ¿no? que los temas arteriales, y lo que sí que empeora claramente, no la insuficiencia venosa, pero sí evidentemente la afectación arterial de mediano vaso, el fenómeno de Raynaud, por lo que os digo, si llega menos sangre por el tubo, más clínica vamos a tener, sin duda. Muy bien. Andrés nos comenta sobre las enfermeras especializadas en curar úlceras. Él dice que se las tratan en el centro de salud y que no tiene claro que se lo estén haciendo bien o que estén cómodas con el cuidado de las úlceras, ¿no? Realmente es algo que los que vemos a diario pacientes con fenómeno de Raynaud y con úlceras tenemos claro que una enfermera que sea especialista en el cuidado de las mismas, bueno, pues va a ayudar muchísimo a la buena evolución. Algo comentaste tú también, Iván, a lo largo de tu charla. Eso lo que pasa es que sí que ahí como Asociación Española de Esclerodermia tenéis una fuerza importante. O sea, yo lo sé, cuando hablamos, Maika lo acaba de decir, cuando hablamos con compañeros, mucha gente no tiene la figura de una enfermera a su lado, especializada, entrenada en el manejo de úlceras, ¿no? Y es algo crítico para que curen bien las úlceras, muy crítico. Entonces, ahí sí que vosotros podéis pues insistir. De hecho, se pueden hacer cursos, lo podría hacer una enfermera de ambulatorio, pero claro, tiene que estar formada, porque también es verdad que el mecanismo por el cual se desarrolla una úlcera en un paciente con una esclerodermia no es el mismo que el mecanismo por el cual se desarrolla una úlcera en el talón de un diabético. Entonces, no son las mismas las curas que necesitan, aunque son curas crónicas muchas veces en ambos casos, ¿no? Entonces, sin duda, un entrenamiento que se puede hacer. De hecho, aquí tenemos a Susana que pues, tenemos un proyecto para enfermeras del ambulatorio de que vengan a formarse con ella específicamente. Sé que con la doctora Simeón en Vallebrón está Emi Mateo, que tiene mucha experiencia también en este campo y que también hace mucha formación al respecto, pero ahí es fundamental, porque sí que es verdad que es un gran desconocimiento el tratamiento local de la úlcera digital en la esclerodermia hoy en día. Pensar que os hablamos de algo que se da como por hecho ahora que se hace, pero hace 10 años no hacía nadie, absolutamente nadie. Entonces, es importante formar, y para que se forme la gente no únicamente faltan las ganas de las enfermeras de los ambulatorios, que van muy saturadas, sino también la fuerza vosotros como asociación de pedir que se realicen estas formaciones. Nos pregunta Lola García si podría la suplementación con zinc ayudar a la cicatrización de las úlceras. No sé qué piensas tú, Iván. Pues la verdad es que lo desconozco, si existe un trabajo al respecto. Yo diría que no, pero lo desconozco. Y yo creo que tampoco tiene por qué aportar un más a más. Los oligoelementos, como es el zinc o otros, es muy difícil tener un déficit tan importante hoy en día en nuestra sociedad como para justificar algún tipo de problema estructural, entendiendo como problema estructural del propio organismo reparativo en cuanto a lo que necesita ese oligoelemento. Yo diría que no. O sea, que si se suplementa con zinc, vamos, que no pasa nada, pero que tratar lo mismo, ¿no? Tratar una úlcera digital o un paciente con esclerodermia pensando en que el zinc le va a mejorar, hagamos lo que tenemos que hacer, curemos tópicamente esa úlcera, que utilice vitamina E. La vitamina E sí que parece ser que puede ayudar a que eso granule, que se cure, ¿no? Que se regenere el tejido de una manera más
más rápida. Hidratar bien las manos, mantenerlas limpias, con hidrogeles, pero el zinc en sí como única sustancia, pues la verdad es que yo no lo recomendaría en este momento. Estoy completamente de acuerdo contigo. Nos habla Lola, nos pregunta si es lo mismo vasoespasmo que microinfarto distal. Y bueno... No es lo mismo, Lola. O sea, conceptualmente, un vasoespasmo es que se contrae. O sea, es como si fuera como cuando ves un pulpo que se escapa y que hace así, pues que se contrae el vaso, se contrae. Un microinfarto implica que es un trombo. O sea, lo que se produce es que como consecuencia de otros factores, o lo que puede ser desde lesiones en la pared de un vaso a sustancias que van por ese vaso, hay una cosa que es más grande que por lo que tiene que pasar y se ocluye y queda ahí un tope y por tanto no pasa la sangre. Conceptualmente son cosas diferentes, pero clínicamente a veces se pueden manifestar de una manera parecida. De hecho, os he puesto una diapositiva de un dedo que era un infarto, se podía considerar un émbolo, era un microinfarto, como si dijéramos, era un émbolo, ¿no? Y de hecho el concepto de infarto es ya de que cuando ese émbolo, ese trombo, produce ya pues la muerte de las células por las cuales tendrían que nutrirse, como consecuencia de que no pasa sangre, pues no se nutre. Nos cuenta que su peor úlcera la tuvo en verano a 41 grados de temperatura. Es tremendo, ¿verdad? Toda la gran lesión que tienen las personas con fenómeno de Raynaud y esclerodermia dentro del vaso, que con temperaturas que en principio no tendrían por qué inducir vasoconstricción, pues ellos la tienen, ¿verdad? Esto es por la misma lesión endotelial que ellos tienen. Bueno, nos hemos, yo creo que visto las preguntas que parecía que, bueno, que eran como más relevantes y que no habías contestado tú a lo largo de tu charla. Yo creo que hemos aprendido todos un montón. Muchísimas gracias. Yo no sé si ahora Irene quiere... Una cosa quiero decir ahora que has dicho justo, Maika, porque esto sí que me lo dicen muchos enfermos y lo has dicho tú perfectamente. Tienen la lesión endotelial. O sea, si tenéis esclerodermia y tenéis Raynaud, no se hacen vacaciones de la medicación para el Raynaud en verano, si lo toleráis bien. Es el ejemplo de esta compañera que decía de la úlcera a 40 grados. O sea, la enfermedad no se va de vacaciones, ¿no? Porque muchos enfermos no lo dicen, pero como ahora hace calor y tal, me dejo de tomar el amlodipino, el nifedipino. No lo hagáis, porque a veces puede tener consecuencias también. Y ya está, ya me callo. Gracias, Maika. No sé, Irene, si quieres decir unas palabras para despedir la charla. Sí, por supuesto. Lo primero, muchísimas gracias a los dos. Ha sido una conferencia muy clarificadora respecto a muchísimos temas. Creo que todos hemos aprendido muchísimo, que nos han quedado unas cuantas cosas muy claras y quizá la más importante, el ser conscientes de lo que es el Raynaud, de las consecuencias que tiene, de lo importante que es la prevención, el prevenir esas úlceras, esos daños que puede causar, el pedir esa capilaroscopia cuando no estemos seguros de qué es lo que ocurre. Bueno, creo que nos habéis dejado unos cuantos puntos muy, muy claros y a la vez nos habéis dado unas herramientas muy buenas para que todos mejoremos en nuestro día a día, que es lo importante. Esas herramientas que también podemos trasladar a médicos de atención primaria, enfermeras. Creo que ha sido muy, muy interesante y muy útil para todos. Entonces, por supuesto, daros las gracias por la colaboración, por el tiempo que estáis con nosotros, en especial a esas respuestas que dais a todas esas dudas que tiene la gente que han propuesto, el interés que ponéis en dejar las cosas bien claras a las dudas de esta gente. Y bueno, pues otra vez agradecer, que muchísimas gracias. Y no quería despedir la charla, si me dejáis un segundín, sin recordar las dos actividades que nos quedan para este mes, que es el próximo día 26, los monólogos solidarios. En Madrid va a ser, en Rivas Vacía Madrid, hay unos monólogos solidarios a los que se puede, lógicamente, acudir presencialmente, pero también se ha establecido una fila cero por si se quiere colaborar. Y el día 28 habrá una mesa informativa
en el Centro de Mayores de Las Rozas, que es el mismo día del Día Mundial de las Enfermedades Raras, el 28 de febrero, para quien quiera acercarse e informarse. Y bueno, creo que nada más, que muchísimas gracias por todo y que ha sido una conferencia muy interesante y muy clarificadora. Nada más, muchísimas gracias. Un placer. Gracias, ha sido un Tanto placer. doctor Castelví como doctora Freire, y que esperamos seguir contando con vosotros, por supuesto, porque es una colaboración inestimable. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.